Bueno, querido amigo de Ventana Evangélica, que el Señor los bendiga. Y bueno, seguimos con vosotros, y hoy vamos a hablar de un tema más que interesante. Vamos a hablar sobre la historia de la implantación de las iglesias evangélicas en Andalucía. Y bueno, pues para mí es un honor tener a Máximo Álvarez. Máximo Álvarez, que se ha desplazado aquí a nuestra ciudad de Jerez de la Frontera. Y bueno, comentar que él es pastor, él es director del Instituto Español de Evangelismo a Fondo, investigador, escritor, conferenciante y un hombre preocupado, porque así me consta, ¿no? por la obra del Señor, sobre todo en nuestra Andalucía, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Máximo. Máximo, bienvenido. Bien, gracias. Muy feliz de estar aquí otra vez en esta plataforma de difusión del Evangelio. Amén, gloria a Dios. Gracias por desplazarte, como acabo de comentar, a nuestra ciudad de Jerez de la Frontera. Y bueno, nos trae para hablar un tema muy interesante, ¿no? La historia de la implantación de las iglesias evangélicas en nuestra Andalucía. Sí. Así es. Bueno, es una historia realmente ya larga, porque tenemos 5 siglos de recorrido. Así que es larga realmente. Y esta historia comienza, ¿dónde? Pues en el monasterio de San Isidoro del Campo. Eso es un lugar que muchos andaluces conocen y también hay muchos andaluces que no conocen todavía, pero es el centro neurálgico donde arranca el foco del protestantismo en España, junto con Valladolid. Pero es un lugar extraordinario, un lugar especial para el pueblo evangélico, para la fe evangélica. Es un lugar extraordinario. Tiene una connotación para nosotros muy significativa porque es el comienzo. Y es el comienzo, tenemos que decir que es un comienzo que no fue nada fácil, porque eran tiempos muy complicados, especialmente para traer a España cualquier otro tipo de fe que no fuera la establecida. Entonces, el protestantismo que nace en Alemania, a través de la literatura llega a España y llega, claro, a la gente que podía leer, y esa era la gente rica o no rica, pero intelectuales. Podían leer, podían comprar libros, ese es otro asunto. No solamente leerlos, sino poder comprarlos. Y por ahí comienza. ¿De qué siglo estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVI. Estamos hablando del siglo XVI. Así es que arranca en un tiempo difícil. Si alguien piensa, bueno, que tenemos un proyecto y piensa que las cosas tienen que estar todas en orden y todo muy arreglado y todo muy controlado, pues mirando el caso nuestro, es todo lo contrario. Pero la verdad es, la diferencia la hace cuando Dios es el que está en el negocio. Y en este caso, Antonio, Dios estaba en el negocio. Y como estaba en el negocio, la falta que tenían, humanamente hablando, los que estaban ya implicándose, pues Dios la cubría con una infinidad de poder increíble. Sí. Todo arranca, ¿no? Evidentemente, como tú bien nos estás comentando, ¿no? Aquí en Sevilla, ¿no? Pero anteriormente, ¿no? Hay unos comienzos. Según he podido escucharte, ¿no? En esa dieta de Word, ¿no? Sí, hay claro, unos comienzos, hemos dicho, esto comienza en Alemania. Ya en ese tiempo todavía España tiene el control de Alemania. Carlos V de Alemania. Entonces, el rey está muy preocupado, en cuanto la reforma empieza a desarrollarse, está muy preocupado de que esa situación que él no ve que se está controlando del todo, que no la estás siendo capaz de controlar el papado, no está siendo. Entonces él, nada menos que él mismo va
y se encuentra allí cara a cara con Lutero. Entonces el asunto habla de que esto tenía el mayor nivel, porque es el rey el que nada menos que se persona allí. Eso tenía un carácter de máxima responsabilidad y complejidad. El rey va. ¿Por qué? Pues porque Barrunta o sus consejeros le están anunciando que probablemente eso terminará salpicando a España. Y así fue. Terminó llegando aquí. Me llamó la atención porque te he podido escuchar en conferencias que has estado realizando, ¿no? Allí había, ¿no?, españoles, y decían una frase muy curiosa, ¿no? Me gustaría que tú la comentases. Es verdad. Eso llama la atención, ¿no? Exacto. Que justo en ese momento que se está examinando teológicamente, se está examinando a Lutero, pues claro, aquí al rey le estaban acompañando toda una serie de personas de la corte que eran españoles. ¿Y qué es lo que les brota a los españoles en el corazón para con Lutero? Pues no era, pues, encarcélalo o yo qué sé, o suspéndelo de que él no pueda ser maestro de Biblia, profesor o cosas así. No. Quemarlo, quémenlo, que lo quemen. Y eso es significativo, porque está hablando de cuál era la intención y lo que había en el corazón de los españoles. Cuando a alguien se le ponía en contra, no resistía que pudiera tener un planteamiento diferente. O vives y eres de los míos, o te eliminamos. Esa era la tesis. O eres de los nuestros o te eliminamos. Y eso habla de cómo es el carácter de los españoles, que luego se va reflejando en otros muchos libros que han sido escritos acerca del ser de los españoles y el carácter de los españoles. Y ese carácter permanece, aún en nuestros días permanece. La gente no soporta, y sobre todo en el mundo de la política, no soporta que tú seas diferente. O tienes que hablar igual o la sentencia es eliminarte. Lo cierto que, bueno, desde la dieta de World, como tú nos estás comentando, hay una presión, digamos, ¿no?, contra el protestantismo, ¿no? Sí, contra lo que en este momento todavía no es protestantismo en España, pero sí es protestantismo en Alemania. O sea, ya en Alemania ya sí estaba calando, diríamos, esto ya estaba perfumando todo el país, lo estaba perfumando cada vez más. Pero en España todavía no había llegado, pero sí se está moviendo lo que será el carácter contra la reforma protestante, que la va a perseguir desde dos flancos. Uno es desde el Vaticano y el otro va a ser desde la corona española, sí, especialmente. Entonces ellos, de parte de la corona... ¿Quién lucha contra eso? Exactamente, por eso el himno de Lutero, sí, Castillo fuerte es nuestro Dios, y es que cuando uno lee la letra de esto, dice que hay una presión cual no hay en la tierra. Claro. Y es verdad, es que no había ningún estado, ningún imperio, ninguna nación, no había ninguna que tuviera el poderío que tenía la Iglesia Católica ya en ese momento. No lo había. Y segundo, tampoco había otro imperio que igualara al español en ese tiempo, sí. Donde se decía que en España no se ponía el sol. Era el imperio más poderoso que había. Muy escuetamente, Máximo, para aquellas personas que nos pueden estar viendo y no sepan qué es lo que la reforma, qué estaba reivindicando o qué solicitaba. Solicitaba un cambio de planteamiento en cómo mirar el cristianismo. Querían que el cristianismo volviera su vista a la Biblia, volviera a subir sus ojos a la Biblia, y que la fe y la práctica de la fe fuera en base de la Biblia, no en base de la tradición. Esto era fundamental, que la Biblia
tomara el lugar Que le corresponde. que le corresponde porque es la palabra de Dios. La tradición no es palabra de Dios, es tradición. Incluso la de los concilios no es Biblia. Entonces, básicamente, esto era lo que perseguía, que la Escritura tomara el lugar Que le corresponde. que le corresponde de preeminencia en el cristianismo, para que la gente viviera su fe conforme a lo que enseña la Biblia. Y eso estaba muy desvirtuado. Sí. Por eso él coge y digamos, le declara, podríamos decir, la guerra pues a todas las indulgencias. Había que pagar por todo, vamos. Entonces, ¿y a quién había que pagarle? Al Vaticano. Se tiene que pagar por las misas, se tiene que pagar por todo. ¿Qué hombres importantes, qué hombres podemos resaltar de aquella época? Pues tenemos, claro, a Lutero, principalmente Lutero, pero luego la Reforma va llegando también a Holanda. Y tenemos a Zwinglio, tenemos a Melanchthon, tenemos luego a Calvino también. Y centrándonos en Andalucía. Y centrándonos en Andalucía, cuando llega el Evangelio, cuando llega la literatura, el monasterio San Isidoro del Campo, en los monjes jerónimos, pues la persona donde impacta fuertemente el viento de la Reforma es en Casiodoro de Reina, pero también en Antonio del Corro. Entonces, y en Cipriano. Entonces, en ellos es que impacta. Y el personaje que empieza a destacar más que los demás es Casiodoro. Porque Casiodoro ya había iniciado, estando en el monasterio, él ya había iniciado la traducción de la Biblia. No es que la inicia después de que sale. Él inicia el trabajo ya estando dentro. Porque él está dentro de una corriente, que es la corriente jerónima, que eran muy especializados en el estudio de las Sagradas Escrituras. Él viene de una escuela de estudio del Antiguo Testamento, donde se estudiaba el griego, se estudiaba el hebreo, y ya Casiodoro estaba ducho en estas... ¿Y el trabajo específico de Casiodoro en qué se va a centrar? Se va a centrar en la traducción del Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego escribe algunas cartas más, escribe comentarios, hace tal, pero fundamentalmente su obra está en la traducción de la Biblia entera. Traducción que se llama actualmente la Reina Valera y que ha ido teniendo diferentes actualizaciones. Exacto. Después de la primera que él tradujo y que fue editada en Basilea, pues después entonces su compañero Cipriano lo que hace es una revisión del texto, porque algunos textos se encuentran que estarían mejor traducidos del griego, de otro detallito, y entonces hay una revisión que la hace Cipriano. Bien, y una vez hecha la de Cipriano, ya lo que ha habido han sido actualizaciones una detrás de otra. Pedro de Reina, exactamente. Sí, y luego él hace una revisión de esa versión. Y de ahí tenemos lo que es actualmente... la Reina Valera. Exacto. Claro, se tiene que nombrar los dos porque los dos han participado en esto ya. Exactamente. ¿Qué me puede decir también de aquella época de Julianillo Hernández? Bueno, es un empresario. Fíjate, un empresario de aquel tiempo no tenía tráiler. Lo que tenía una reata de burros, varias mulas y burros, con los cuales hacía transportes de mercancía desde algunas partes de Europa, Suiza, Bélgica, Amberes, desde varios sitios, Francia. Entonces, y él traía géneros, traía productos diversos que los ricos compraban especialmente en Sevilla, ya fueran telas especiales, pero ya fueran a lo mejor pues cosas tan, no sé, a mí me sorprende esto, pero como los arenques, me sorprende por el hecho de que pienso ahora mismo que en Cádiz, desde la época de los romanos, son especialistas en secar el pescado y en los arenques. No sé por qué se tenían que traer arenques
arenques de otros países, pero debería ser por la especialidad o los gustos, lo que fuera. Pero ahí es donde él aprovecha que es un empresario. Sí. Él no es un monje. Julianín no es un monje, es un empresario que nada menos que viene de esta manera, desde esos países tan lejos, tiene salvoconductos para atravesar fronteras. Como empresario, no tiene las puertas abiertas y él trae productos, pero a este hombre le alcanza también, tiene pasión, tiene deseos de conocer a Dios y lo llega a conocer, de tal manera que entonces contacta con protestantes en esos países de Europa y ellos son los que les dicen, hermano, amigo, tú podrías llevar textos bíblicos y comentarios, como el comentario de Romanos, de varios autores, entre ellos, claro, Lutero, ¿puedes llevarlo a España? Y entonces él se presta a decir, sí, yo los llevo. ¿Y dónde los llevo yo esto? Entonces le indican, tú tienes que ir a este monasterio. Ajá. Entonces él va, pues claro, el monasterio, ¿de qué iban a servir las telas? Claro. Eran telas mayormente para mujeres. Entonces no venía al caso. ¿Qué podía traer Casiodoro, Julianillo, al monasterio? Claro. Bueno, podía colarlo de las arenques. A los monjes les gusta el pescado. Pero ahí fue donde él, en los barriles, traía otro material. Y entonces él dejó por encargo a ciertos monjes esa literatura. He escuchado también hablar de un personaje también importante de aquella época, ¿no? Juan González. Sí. Bueno, son de estos que estaban allí como monjes. Pero murió, ¿no? Sí. A que murió de una manera también un poco trágica. Sí, también. Sí, salvo un ramillete no muy amplio, el resto fueron apresados, murieron algunos en la hoguera directamente, otros murieron en el castillo de San Jorge, en el castillo de la Inquisición, muertos allí porque está a la orilla del río, porque el frío los consumió, quizás algunos pues bronquitis. Claro. Y allí no había medicamentos ni nada, y murieron de frío y de abandono. Algunos murieron dentro del castillo. Sí, sí. Y otros murieron en el Prado de San Sebastián, atados a un palo y quemados en una hoguera. Donde también ahí los sevillanos, tenemos que decirlo porque es lamentable, pero esa es la cosa, los sevillanos iban con el botijo, el bocadillo y muy alegre a ver la quema. Ya. A ver la quema que de vez en cuando sucedía en el palacio, en el Prado de San Sebastián, sí, o en otro sitio menos conocido, que es donde se celebra la feria de Sevilla. No se habla mucho, pero ahí también hubo lo que es en Tablada, lo que hoy es el viejo aeropuerto militar de Sevilla, sí, el aeropuerto de Tablada. Ahí también hubo un quemadero. Y en ese quemadero también murieron creyentes, judíos también y tal. Vemos que, bueno, ahí tenemos la historia de muchos hombres que evidentemente sí, dieron su vida. Dieron su vida, ¿no? Por el Evangelio. Me gustaría un poco que me hablase bueno, tenemos también una época, ¿no? La época de 1936, también una época muy delicada, ¿no? Para el Evangelio. Anteriormente hubo una época muy bonita. Con la primera y segunda república hubo dos épocas muy buenas para el protestantismo. Tenemos que decirlo, lo que en la historia está recogido. Sí, sí, sí. A nosotros nos ha ido mejor con políticas liberales que con políticas más, diríamos, institucionales, más ligadas a Iglesia-Estado. Esas políticas no nos han beneficiado tanto. Pero ¿qué pasa? Para cuando llega el 36, la guerra, los evangélicos tienen muchos colegios abiertos en toda España. De hecho,
hasta Unamuno, don Miguel de Unamuno cita esta situación de que en Bilbao, y él conocía, y muchos políticos de la Segunda República, pues muchos políticos socialistas mandaban a sus hijos, y aún anarquistas, mandaban a sus hijos a los colegios evangélicos. Y había muchas escuelas, pero también había una gran variedad de, diríamos, como centros de salud. Hoy en día no tiene nada de comparar, ¿no? Pero eran como pequeñas clínicas donde el Estado no podía atender a la salud de la manera tan necesaria que era. La gente no tenía dinero porque no había seguridad social. Entonces, las iglesias evangélicas abrieron dispensarios de salud y de esa manera atendían a muchísima gente, o por poco dinero o por nada de dinero. Ahora, cuando llega el 36 tenemos un problema, y es que hasta los maestros que ya estaban actuando oficialmente y con carrera, no eran maestros de pacotilla, eran maestros. Yo he vivido y he trabajado con uno de ellos todavía, don Joaquín Casado, de Puerto Llano. Él fue cesado durante la guerra. Él era maestro oficial de un colegio, pero todos los maestros evangélicos, con la guerra y el final de la guerra, son anulados. Todos los colegios se cierran, todas las capillas son cerradas, muchas de ellas son dadas a Cruz Roja, muchas de ellas son dadas a Falange, y se convierten en almacenes de materiales o para meter paja o cosas así. Y entonces, ahora, en ese tiempo nos ayuda mucho que las embajadas de Estados Unidos, las embajadas de Inglaterra, la embajada de Alemania, de Francia, aún de Holanda, de Noruega, todas empiezan a trabajar cuando termina la feria, más lástima, qué lástima la feria. Cuando termina la guerra, empiezan a influenciar en Franco y dicen, no, usted tiene que devolver ese patrimonio a las iglesias evangélicas. Y empiezan a devolvernos algunos colegios, empiezan a devolvernos las capillas. Y yo he sido pastor de una de esas capillas que devolvió, en Chiclana de Segura, y la otra en Aldea Hermosa de Montizón. Hay 2 capillas que todavía de la guerra, y yo he sido pastor de ellas. Tiempos difíciles, pero la Iglesia seguía caminando, evidentemente, aún con la represión, aún con muchos pastores, evidentemente, fusilados. Aquí en nuestro Jerez de la Frontera tenemos una mujer, Carmen Hombre Ponzoa, que ella era maestra. Voy al dato que tú estás comentando, que ella fue fusilada. Ella, junto con su marido, estando en estado de gestación de 9 meses, 8, 9 meses. Y actualmente, vamos, estamos hablando de historia. Hay una calle dedicada a ella aquí en nuestra ciudad de Jerez de la Frontera. Máximo, hablemos de implantación de iglesias autóctonas. Yo creo que es importante, ¿no? También este dato. Sí, muchísimo. Bueno, a la conferencia que yo di en su día sobre este tema y al libro que escribí para ello, yo le puse el título Los que no retroceden. Y es que mirando la historia y toda la investigación que hice, yo terminé convencido de que el texto bíblico de Hebreos 9:28 era clavado. Pues yo dije, vamos a ver, el protestantismo entra en el siglo XVI, con muchas penas y pocas glorias y muchas dificultades. Empezamos, pero vamos poquito a poco, aunque fuera un hilito. Nunca faltó un hilito del protestantismo. Un hilito, vamos para arriba, y para arriba, y para arriba, y para arriba. Y yo dije, nosotros no somos de los que retroceden, sino vamos para arriba. Hay otros que empiezan y retroceden, pero nosotros no. Yo dije, este es el título de mi libro, este es el título de mi conferencia. Vale, cuando comienza ese tiempo de la iglesia ya en Sevilla, estamos hablando de un par de lugares, un par de oratorios, que se llamaba oratorio. Empiezan y hay pues unas 200 personas o por así, escondidas, llevando la fe.
De ahí empieza a crecer y a crecer. Cuando llega el año, por ejemplo, cuando llega el siglo XVIII, estamos empezando a ver un despertar potente, que la misma Iglesia Católica empieza a sorprenderse y a tomar incluso hasta cierto miedo. Cuando llegamos al siglo XIX, ya la cosa tiene ya un color de... Y precisamente lo que es el ambiente político liberal nos empieza a ayudar, nos es favorable. Y de tal manera que tenemos en Sevilla, para ese tiempo, una iglesia con 2.000 personas. O sea, ni siquiera hoy en día, en Sevilla, hoy en día, hay congregaciones de 2.000 personas. Pero ya la habla. ¿Y qué tenemos en Osuna? En Osuna, a 90 kilómetros de Sevilla, tenemos que se levanta un oratorio con una mujer que empieza vendiendo quincalla. Iba vendiendo pendientes, sortijas y cositas y empieza a dar testimonio en Osuna. Empieza la obra en Osuna y termina con más de 100 personas en un oratorio. Empieza así. Ahí camina Antequera, ahí camina hacia Málaga, pero viene otra situación que son las minas. Y tenemos que nos vienen a ayudar las empresas mineras, vienen a Linares y nos ayudan, vienen a Huelva y nos ayudan, y se empieza a expandir este asunto. Entonces tenemos al personaje Matamoro, que yo lo cito también ahí. Sí, señor. Matamoro es un autóctono, es un hombre autóctono. Pero él empieza a diseminar el Evangelio. Lo encarcelan en Granada, pero él empieza a hacer grupos de estudio bíblico en la cárcel, células. Hoy pensamos que las células las hemos creado nosotros, sí, y que esto es algo nuevo en la iglesia. No, señor. Matamoros ya empezó células en la cárcel. Y ahí empieza. Ahora, empieza a desarrollarse fuertemente la obra a partir de que se produce lo que es la Ley de Libertad Religiosa, 1968. 1968, el gobierno de Franco es totalmente apretado por las embajadas de otros países. Usted tiene que dar libertad aquí de conciencia y libertad de fe y de creencias. Entonces, empieza a desarrollarse eso. Empiezan a venir cada vez más misioneros que nos ayudan, pero la Iglesia, después de la guerra civil, la Iglesia que queda, porque se fueron todos los extranjeros, todos los misioneros regresaron. Pero después de la guerra, después de que pasa los años de la hambre, la Iglesia es completamente autóctona. Todos los pastores que hay son autóctonos y empieza lo que es a conocerse cada vez más el hombre del libro. Los creyentes van a la iglesia todos los domingos con su Biblia debajo del brazo. Y a los protestantes se les conoce por el hombre del libro. ¿Bien? Ahora, cuando llega el principio del año 70, hay un despertar en toda España. Totalmente. Ahí empieza desde Madrid, Cataluña, Galicia, empieza a desarrollarse cada vez más iglesias autóctonas. Ahí tenemos, por ejemplo, que esta semana han felicitado y han reconocido a José Monell, un pastor catalán, trabajando muchos años en la obra, muchos años, pero ahí hemos tenido a Juan Gili, ahí hemos tenido a Manuel Espejo, ahí hemos tenido a muchos, Antonio Gómez, hemos tenido a hombres y mujeres. Daniel del Vecchio, ¿no? Daniel del Vecchio también. Entonces, empieza un desarrollo imparable de la obra. Y todo es mayormente dirigido, casi hay muy pocos que son extranjeros los que están dirigiendo. Daniel del Vecchio, Juan Bley, sí. Y poquitos más están dirigiendo algunas cosas, pero mayormente están dirigiendo obras de evangelización. Pastores siguen siendo españoles. En Jerez, que me tocó vivir, evidentemente, esa época, puedo dar testimonio de ello, ¿no? Que teníamos a nuestro hermano Manuel Espejo, sí. Y la verdad es que hubo un gran crecimiento del evangelismo, ¿no? Sí. Pero estuvo, yo que lo viví,
esa expansión del Evangelio aquí en Jerez estuvo compaginado con una obra social importante, también llevada por el pastor Andrés Sánchez, que era el hermano el iniciador, evidentemente, del Centro de Rehabilitación de Brotes de Vida, ¿no? Sí. Él era el que estaba en la calle, traía a muchas personas desfavorecidas para el tema en aquella época estaban con el tema de la droga, y venían a la iglesia, y era la oportunidad, cuando venían a la iglesia, venían los familiares, y bueno, y era algo conjunto, ¿no? De una obra social con la predicación del Evangelio, Andrés Sánchez y Manuel Espejo, ¿no? Para la gloria de Dios, ¿no? Hablemos me gustaría hablar un poco, Máximo, sobre los factores negativos, ¿no? Los factores negativos de la implantación de la iglesia. ¿Qué factores negativos hubo o hay, evidentemente, ¿no? Hubo y hay. Exacto. El factor voy a empezar por mencionar algunos. Persiste en la conciencia, en la mente del español evangélico protestante, un sentido de gueto muy acusado. Somos un pequeño grupo. Claro, evidentemente éramos una minoría. Claro. Pero también persiste un miedo, porque la Iglesia oficial y el gobierno de turno que vivía junto ideológicamente a ella era muy represivo. Muy represivo. Entonces, como había tanta represión, eso era un asunto negativo. Y el Evangelio se comunicaba muy de tú a tú nada más. No se hacían campañas en la calle. No se hacían grandes gestos así, esto. Era de amistad y de familias y tal. Entonces, el miedo que nos había dejado en la conciencia la Inquisición permanecía. Segundo, la represión que había, porque tú eras evangélico en los años 70 todavía y tú no podías ser cartero. No podías ser cartero. No podías optar a ser funcionario del Estado. Tú no podías ser militar. No te permitían casi que estudiaras la carrera de medicina. Si eras evangélico no podías ser maestro de escuela. Entonces, claro, eso era lo negativo. Eso era muy negativo. Ahora, lo positivo que yo he ido viendo es que los evangélicos hemos aprendido a navegar contracorriente. Hemos aprendido a navegar con pocos recursos. Recursos elaborados por nosotros mismos. Porque salvo que el misionero que venía tenía su sostenimiento pagado, el resto de las cosas lo pagábamos entre los españoles, los evangélicos españoles. Entonces nosotros hemos aprendido a afrontar dificultades y a estar presente, aunque no teníamos recursos. ¿Y cuántos he visto yo que, no sabiendo nada de radio, han iniciado un programa de radio? Eso es que somos gente muy hecha para adelante. No tanto porque tenemos recursos, sino porque queremos comunicar el Evangelio. Amén. Y como queremos comunicar el Evangelio, con 4 cosas empezamos y vamos para adelante y oramos y pedimos a Dios que nos bendiga y que nos ayude. Y luego hemos ido perfeccionando, como por ejemplo, pues a lo que tenemos aquí, Ventana Evangélica, que ya tiene un nivel de calidad, de excelencia, de hacer su trabajo, pues muy bonito, muy bueno, muy adecuado. Y así tenemos ya muchas radios en España evangélicas que tienen un nivel, tanto en la técnica como en los locutores y en la gente que hace el programa, un nivel muy aceptable. Nada, gloria a Dios. Factores positivos, la predicación de la palabra, ¿hubo qué entes importantes ha habido también estos años para la predicación, para la expansión del Evangelio? Bueno, ha sido la radio. Con Juan Gili iniciamos una etapa de trabajar en la radio. Juan Gili era extraordinario en esto, era un evangelista y un extraordinario en esto. Y él
también inició mucho y estimuló mucho el trabajo en la radio. Luego empezó la televisión, programa de televisión. Sí. Comentar que ya tenemos como 20 años o 25 años de programas de televisión. Sí, sí. Esto ha calado fuerte. Pero una de las cosas que ha calado muy fuerte ha sido el trabajo de la sociedad bíblica con el tema de las Biblias y el trabajo de los gedeones. Sí, señor. Quiero honrar también el ministerio de los gedeones porque ellos han sembrado miles y miles y miles de Biblias, de Nuevos Testamentos en todo lugar. Ha habido un desarrollo que también nos ha llamado mucho positivamente, ha sido los seminarios. Sí, señor. Se han ido levantando cada vez más seminarios en Barcelona, en Galicia, en Madrid, en Córdoba, en Sevilla, en varios sitios. Y los seminarios han preparado mucha gente. Yo soy un egresado de seminario de Castelldefels, de Barcelona, y mi mujer también. Entonces, de allí recibimos de Juan Gili, de varios otros profesores como José Grau, bien, Sí. Daniel González, que llevaba cursos bíblicos por correspondencia. Ese curso bíblico por correspondencia caminó por toda España. Porque en las campañas que hacíamos, que yo era uno de ellos, con Decisión, con Juan Blay, que fue el que, diríamos, mi mentor de entrada en el ministerio fue Juan Blay. Nosotros repartíamos la tarjeta de cursos bíblicos y eran miles de personas que solicitaban el curso bíblico y hacían esto. Y quiero también decir que hay otro grupo especial que ha hecho mucho, OM, Operación Movilización. Operación Movilización ha hecho muchísimo por evangelizar España. Han recorrido casi todos los pueblos de España, repartiendo literatura, vendiendo algunos libros y vendiendo algunas Biblias. Todas estas, y qué vamos a decir, de las campañas de Juan Blay y las campañas de la Liga de Testamento de Bolsillo con Esther Rodríguez. Sí. Tenemos todavía, ya Juan se fue con el Señor, pero Esther todavía está. Sí. Gracias a Dios. Entonces se ha evangelizado mucho y se sigue evangelizando mucho por radio, televisión y todos estos medios que yo he mencionado. Sociedad bíblica, ¿no? También importante. Sí, lo he mencionado. Lo has mencionado. He mencionado sociedad bíblica. Yo creo que ya una de las cosas bastante importantes, ¿no? También, y nos quedan 7 minutos, esos acuerdos, ¿no? Con el Estado, ¿no? Yo creo que ha sido importantísimo, ¿no? Sí, fueron importantísimos esos acuerdos, pero, se creó un marco de trabajo. Exacto. Un marco para relacionar la FEREDE, que es la representación mayoritariamente de las iglesias evangélicas en España, representación nuestra delante del Estado. Pero el Estado todavía está muy prisionero del entorno y del poder de la Iglesia Católica Romana. Es todavía prisionero el Estado, no se ha liberado. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hemos sido capaces todavía de desarrollar bien esos acuerdos. Bueno, pero se está trabajando y damos gracias a Dios por la FEREDE y por todo lo que José Cardona, el pionero en esto, y luego nuestro hermano Mariano Blázquez. Sí, señor. Bueno, con Mariano ha sido tremendo el desarrollo que ha habido. Y tenemos que dar muchas gracias a Dios por el trabajo del hermano Mariano, con su equipo. ¿De acuerdo? No solo, pero ha sido muy bueno. Y luego viene en Andalucía los acuerdos del CEA, el Consejo Evangélico de Andalucía, que un servidor era en ese momento el secretario ejecutivo del CEA y yo firmé con Gaspar Zarrías, ese acuerdo. ¿Tiene alguna foto de esa? Sí, tengo fotos de ese. Si me la puedes pasar, sería genial. Sí, tengo fotos. Entonces, y el que era presidente, Miguel Ángel Prado. Nosotros dos firmamos y firmó don Gaspar Zarrías. Ese acuerdo es importante porque nos ha ayudado también en Andalucía a desarrollar muchas cosas y se está trabajando mucho y demos también gracias a Dios por Luciano Gómez. Sí. Porque él como presidente y Benito
Benito Martínez Bolívar, Sí, exacto. están haciendo, y junto con los consejeros que tienen un trabajo Actualmente. excelente. Sí. Y bueno, este año creo que si el señor quiere vamos a tener el sexto congreso. El sexto congreso y el presidente de la Junta de Andalucía que se ha comprometido a estar ¿Se ha comprometido? Sí, señor. Sí, señor. Estupendo, me alegro. Me consta. Juanma Moreno, bien. Moreno, exactamente. 5 minutos máximo. El avance, ¿qué nos queda por delante? El avance y desarrollo. ¿Qué me puede decir? Te puedo decir sí, que tenemos cientos de municipios en Andalucía y ahí tengo un mapa que luego yo voy a pasar ese mapa para que se pueda visualizar un poco todos los municipios que hay en Andalucía que no tienen todavía ninguna iglesia evangélica. Y ese es el reto más grande que tenemos. Antonio, tenemos una situación de casi 500 municipios en Andalucía que no tienen ni una sola iglesia, no hay presencia evangélica en esos municipios. Entonces, la iglesia tiene la red, hay más de 600 iglesias en Andalucía, ¿sabes? Pero tenemos entre todos el reto de plantar iglesias en esos 500 lugares que hay sin iglesia. Y no digo que todas las iglesias están en el potencial humano y económico para abrir una iglesia, pero sí hay muchas iglesias de 100, 200 y 300 personas que ya podrían iniciar el preparar primeramente plantadores, evangelistas y ayudantes e iniciar obras en esos lugares. Ahora, no lo vamos a hacer solo. Por eso estamos pidiendo a las iglesias en el extranjero que nos ayuden, porque la tarea es mucha. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos los españoles evangélicos andaluces con los brazos cruzados y que vengan extranjeros a ayudarnos. No. Nosotros somos los que iniciamos y que ellos vengan a echarnos una mano. Ellos vengan a echarnos una mano. Es uno de nuestros grandes enemigos. Ese es nuestro reto. ¿Y tú dices enemigo? Sí, no. ¿En el sentido? No. Te iba a comentar otra cosa, que te iba a decir, que yo sé que hay mucha disposición para ayudarnos, ¿no? Pero lo que te iba a comentar, que es nuestro enemigo o lo que nos está matando, porque te he escuchado en alguna conferencia. Nos está matando el éxito, pero el éxito local. Es decir, no podemos caer, y yo digo aquí a los líderes, les digo, no podemos caer en dorar, se suele decir, vamos a dorar la píldora, no se puede caer en dorar las capillas que tenemos. Ahora tenemos mejor aire acondicionado, ahora tenemos mejor, ya no hay banco, unas sillas, casi vamos de cara a las butacas, casi de terciopelo, ya el suelo de terrazo, de lo que sea, ya no nos gusta tanto, vamos a ver si metemos moqueta, ya no, o sea, no podemos caer en morirnos de ese éxito. Tenemos que, si acaso, morir del éxito de ir a abrir obra. Y si nos matan, que nos maten. Y si nos cierran el paso, que nos lo cierren. Pero ahí es donde sí tenemos que gastar la pólvora, ahí es donde tenemos que gastar el dinero, donde tenemos que invertir recursos y oración, y no tanto en poner nuestras capillas maravillosas. La frase que te iba a comentar es una frase tuya que yo te la he escuchado, que no voy a eso precisamente que estás comentando, ¿no? Que nos está anulando o matando el bienestar. Mucho bienestar, y eso nos está matando porque estamos cayendo en un evangelicalismo. ¿Qué significa? Bueno, pues si hemos visto que nuestra podríamos decir, iglesia hermana católica está perdiendo gente cada vez más porque son nominales, no son verdaderos creyentes, no están siguiendo nada. Una vez al año van a una misa, una vez al año van a una procesión. Nosotros estamos cayendo en dejar el estudio bíblico, dejar la oración y ir al culto el domingo. Punto. Entonces, eso nos está matando. Estamos cayendo en un nominalismo, que eso nos estrangula.
va contra el protestantismo, contra la filosofía o la mente del protestante, y del protestantismo va en contra. Porque la mente del protestantismo es testificar, testificar y venga, y vamos, y no paramos, no paramos. Y eso sí nos para. Estamos contentos, tranquilos. ¿He escuchado el culto el domingo? Pues ya me voy a casa, tranquilo. No, eso nos mata. De eso morimos. Pues nada, gloria a Dios. Llevamos 45 minutos máximo, creo que ha sido un tiempo bastante prudente. Hemos hablado un poco de la historia, de la implantación de las iglesias, esa historia. Hemos hablado un poco del recorrido aquí en Andalucía, sí, y lo que nos tenemos, lo que nos queda por delante, que es mucho, ¿no? ¿Qué últimas palabras te gustaría comentarnos? Pues me gustaría comentar que la Iglesia del Señor debe estar dispuesta a sobreponerse a algunas teologías. Muy bien. Y eso es una referencia a que Dios tiene una iglesia que el 50% o más son mujeres. Y no estamos dando facilidad a que la iglesia, la parte femenina de la iglesia, actúe más. Son miembros igual que nosotros. Dios no ha creado una iglesia de hombres, es una iglesia de hombres y mujeres. Entonces, el ministerio de la mujer, la iglesia, tiene que darle más libertad que la que le está dando. La mujer tiene que tener en la evangelización, incluso en la apertura de nuevas iglesias, sí, señor, más lugar que el que tiene. Yo diría que esto es, diríamos, un reto que también hay que alcanzar. Pues sabemos lo que tú comentabas antes, hay muchas hermanas que están preparadas sí, teológicamente, sí, y están bien formadas y también. Tienen un corazón muy grande para Dios. Y son algunas iglesias que la tienen anulada. Pues no hacen bien. No hacen Yo bien, diría claro, que no es bueno hacer eso. Ellas son miembros del reino de Dios, son miembros del reino de los cielos, y por lo tanto Dios también le ha dado dones, le ha dado capacidades, y la tienen que poner para el servicio. Amén, que así sea. Pues lo dejamos aquí, Máximo. Gracias. Bien. Gracias por todo esto que nos has comentado, por este desarrollo que ha sido express, evidentemente, ¿no? Y gracias por tu trabajo, por tu labor, mi hermano, y gracias por estar con nosotros, evidentemente. Mucho gusto, y aquí estamos para servir al reino de Dios y a la iglesia y a la sociedad. Para que esa sociedad llegue a conocer a Cristo. ¿Alguna persona que quiera ponerse en contacto contigo? Bueno, tengo un teléfono, tengo el correo electrónico, que es evangelizacionafondo@gmail. Muy bien. Evangelizacionafondo@gmail. Y mi teléfono es el 61 00 11 342. Muy bien, pues nada, muchas gracias por todo. Y bueno, querido amigo de Ventana Evangélica, espero que esta entrevista con el profesor Máximo haya servido para conocimiento, ¿no? del desarrollo de la implantación de las iglesias evangélicas aquí en Andalucía. Espero que Dios te haya bendecido y bueno, nos vemos próximamente. Que Dios te bendiga y un abrazo para todos.